murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Y me gustaría que leyéramos este versículo 15 todos al mismo tiempo, por favor, a la cuenta de 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Y por todos murió. Así está la iglesia actualmente. Así como se oyó esto, así está la iglesia. ¿Sí? Todos estamos en otras cosas. Vamos a leer este versículo a la cuenta de 3. Todos. 1, 2, 3. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuál es el propósito ahora de esa nueva criatura? ¿Sí? En el versículo 18 dice: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, di conmigo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros entonces fuésemos hechos justicias de Dios en él. Y estamos buscando, así como decía Mu en la mañana, el pastor Cho, estamos buscando esas personas que van a hacer la evangelización de nuestro país. No entramos a dar conferencias nada más por dar conferencias, sino que estamos buscando esas personas que realmente arda en su corazón el poder predicar la palabra, que realmente se constriñan por el amor de Cristo. Porque han pasado más de 2000 años y la iglesia no ha terminado de ponerse de acuerdo para entonces ganar el mundo para Cristo. Y necesitamos hacer a un lado todo eso. Necesitamos realmente, como iglesia, unirnos para la predicación del Evangelio de la Biblia. Acompáñame a Efesios, por favor, capítulo 4. Versículo 12, Efesios 4, 12. Después de que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos con qué finalidad. En el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? La que hablamos, el ministerio de la reconciliación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú haces y cumples el ministerio, entonces realmente hay una edificación como cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿De cuál fe? La fe de que vence al mundo, la fe que nos habla primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y ese es el que ama al Padre y es el que ama al Hijo. Es la fe que vence al mundo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces pon atención en el versículo 14: para que entonces ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Y entonces realmente podamos estar firmes en la roca, de nuestra salvación, y entonces realmente podamos cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren hacer la voluntad del Padre? ¿Sí? Vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Y entonces, si realmente quieres hacer la voluntad del Padre,
Dice aquí en Juan 6, 39, 40: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y entonces yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces queremos dar gracias a Dios primeramente por la vida del pastor Toño, que nos abrió las puertas de la congregación, por ustedes que han venido aquí a este lugar, ¿sí? Y nada más quisiéramos poder reunirnos para preguntarles a algunas personas lo que han recibido en el día de hoy, el mensaje, qué es lo que más les ha impactado del mensaje y qué es lo que Dios habló a sus vidas. ¿Para qué? Para que entonces, ahorita antes de en lo que nos acomodamos, voy a hablar con su pastor para hacerles una invitación para el día de mañana. Así que muchas gracias. Los que hayan recibido gracia, terminamos hasta aquí. Los que se queden, doy por hecho que quieren saber qué es lo que sigue para que podamos seguir trabajando en esto. Que Dios les bendiga. Vamos a tomar 5 minutos y vamos a acomodar nada más las sillas. Vamos a hacer, jóvenes, por favor, hay que hacer un círculo con las sillas, ¿sí? Y para ellos que es el Evangelio, y no ha habido una sola persona que conteste lo mismo que la otra. El apóstol Pablo decía: si en nosotros está encubierto el Evangelio, en los que se pierden está encubierto. Es que así de importante es conocer con precisión el Evangelio que Dios nos dejó, porque si no, entonces lo único que estamos haciendo es que yo entiendo algo sobre el Evangelio que no es el Evangelio, ¿sí? Y queremos estar claros para que entonces, ya le pedimos permiso a su pastor, puedan mañana acompañarnos a la ciudad de Irapuato, a la ciudad de León, ¿sí? Vamos a tener una reunión allá a las 12 de la mañana. La teníamos programada a las 10, pero estamos esperando gente de fuera que vienen de otras ciudades que hemos ido en este recorrido, y entonces van a llegar tarde, entonces para que podamos estar todos. Entonces sería a las 12 del día, ¿sí? El Señor, cuando fue con los discípulos, inmediatamente les dijo: vengan, dejen todo y síganme. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Reaccionaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabían el significado de quién era el Mesías y a lo que venía el Mesías. Y muchas veces dice la palabra de Dios que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces todo vendrá por añadidura. Y cada una de las personas que ven aquí han creído en el Evangelio y han dejado, no quiere decir que han dejado sus trabajos, se han dejado de estudiar, no, pero sí le han dado la prioridad a nuestro Dios, que es el número 1 en nuestra vida. Y es como la manera en la cual vamos a poder primeramente nosotros poner el ejemplo. El Señor dice en su palabra que nos ha puesto por cabeza y no por cola, y una cabeza significa que va a la vanguardia, va adelante. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Entonces vamos a empezar la pregunta en concreto: ¿qué ha sido el Evangelio en su vida y qué es lo que ha recibido? Entonces quiero empezar con usted. ¿Puede dar su nombre, por favor? Y lo que recibió. 1 minuto. ¿Sí? Aquí con estos Gloria dos, por a Dios. favor. Bueno, pues precisamente hoy, junto con mi esposo, que es el pastor, afirmábamos lo que ha sido, ¿no?, en nuestra vida el Evangelio, y es el creer completamente en la obra perfecta y redentora de Cristo. El creer, precisamente ya compartíamos que Él es la luz que da vida, la luz de vida. Dice: el que ha tenido la luz verdadera tiene luz de vida en él, y poder evangelizar con esa perfecta convicción de que solo en Él vamos a encontrar la libertad y vamos a poder lograr alcanzar el sueño de Dios, que es que todo hombre proceda al arrepentimiento a través de Cristo. Amén. ¿Su nombre? Adriana Iturriaga. ¿De dónde es? De aquí de Irapuato, de la Iglesia del Señor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ramírez
Quería comentar, yo de hecho estuve escuchando, me pareció sumamente interesante todo lo que estuvimos escuchando. Había cosas que obviamente conocemos porque pues hemos estudiado la palabra de Dios, pero había como ciertos huecos en cuanto a la enseñanza del Evangelio del Reino. Y yo comentaba con mi esposa y le decía, fíjate qué interesante, hay cosas que lo conocemos, pero nos hacía falta algo como que digamos que una pieza que embonaba. Y por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que me gustó bastante es la parte de quién es el Cristo. Siempre, por ejemplo, yo había predicado sobre la importancia de creer, que es la base, ¿no? Creer que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, ellos pecaron porque no creyeron a lo que Dios les había dicho. Pero a través del tiempo nos damos cuenta que Dios es lo que desea del hombre, que le crea a Él. Y siempre enseñando sobre la importancia de creerle a Dios. Pero hoy que yo estudiaba con ustedes el Evangelio de la Biblia, veía que había esa pieza que me faltaba, era la parte del Cristo. ¿Quién era el Cristo? Porque entendía que decía, creer que es el Cristo. Pero cuando lo desglosaron y hablaron sobre Cristo significa ungido, ya lo sabía. Pero no me había dado cuenta que era 3 oficios que eran importantes en la unción, ¿verdad? Que son los únicos que son ungidos, que es el rey, el sacerdote y el profeta. Y esa parte yo no la había entendido hasta ahora que entendí que el rey pues tenía que venir a vencer como un guerrero, ¿no? A Satanás, a vencerlo, porque él es un obstáculo para la humanidad, para que pueda tener entendimiento sobre el Evangelio. Y el sacerdote tenía que venir a interceder, ¿verdad? A través del sacrificio, para que el hombre pudiera ser libre de su pecado. Y en tercero, el profeta, que es el que te acerca a Dios. Esa parte para mí fue muy interesante, porque digamos que es como entre todo lo que platicaron, algunas cosas ya las entendíamos bien, pero como que esa parte es la parte que me hacía falta para que embonara el Evangelio de la Biblia. Entonces me pareció muy interesante. Creo que hay mucho más todavía que podemos sacar. Ahorita me dice 1 minuto, yo pensé que me iba a estar 1 hora. Pero bueno, muchas gracias. Entendemos que a lo mejor es pastor, ¿verdad? Sí. Bueno, pues algo muy interesante es Plácido de la iglesia Ictus de aquí de Irapuato. Algo muy interesante es que queda muy claro cuál es el propósito de Dios. Es que nadie se pierda, que todos lleguen a la salvación. Pero ese es un propósito que algunos lo conocemos, pero no lo profundizamos mucho en nosotros para que sea un verdadero sentir y tengamos el propósito de cumplir con este mandato del Señor. Pero yo creo que hoy interesantemente vimos cuál es el medio, cuál es la manera, y ese es creer que Cristo es el Hijo de Dios, es el enviado, es la parte más importante. Hace tiempo yo estuve en otra congregación y cuando predicaba el pastor que está en la presencia del Señor, él siempre hablaba de Jesús, de Jesús, y a veces en la predicación lloraba. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué esta circunstancia de este hermano, de este siervo del Señor? Y es que él tenía, yo creo, en su corazón bien dispuesto que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, y que en su nombre van a romperse todas las cadenas, ¿sí? para poder vencer al enemigo, para poder vencer al pecado y a la muerte. Yo creo que eso es lo que había en su corazón, pero hoy lo he comprendido más puntualmente. Y yo creo entonces que verdaderamente no solamente debemos saber que Cristo es el ungido, que Jesús es el ungido, sino creerlo y asimilarlo en nuestro corazón. Asimilarlo en nuestro corazón para que veamos que el beneficio que recibimos de la salvación no solamente es para nosotros, sino es para todos, pero que debemos de participar en esa evangelización. Es un propósito de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, pero nosotros seremos su instrumento, si nosotros queremos, porque también depende de eso, ¿verdad? Gracias. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Córdoba, de la iglesia Dunamis, Centro Cristiano Dunamis, y he participado en 2 o 3 seminarios ya, y cada vez
que le escucho hay algo que me enciende. Buenas tardes, mi nombre es María Dolores Vázquez. Yo tengo poco tiempo en pues estudiando lo que es la palabra con ustedes, pero a mí me ha quedado muy claro que sin Cristo no hay más. O sea, yo he reconocido el pecado, he reconocido que he estado mal, he reconocido que yo por mí misma no puedo hacer nada, que solo con Él, teniendo fe en Él, es como se puede llegar a la salvación, que es lo único que queremos todos, la salvación. Ya no importa las cosas materiales, lo que este mundo nos dé. Lo único que queremos es encontrar ese lugar que Él nos ha prometido y que esperemos no perdernos otra vez y seguir adelante en lo que Él nos ha prometido. Gracias. Mi nombre es Jesús. Yo me quedó claro que, pues, en realidad, ¿en qué Dios creemos? ¿En cuál Dios? ¿En el que nos da dinero o en el que nos da un trabajo, como decían los pastores? No, debemos de creer en el Dios que nos va a dar la vida eterna, que amén, que ya va a regresar. Y yo bendigo la vida de todos los pastores que están predicando el Evangelio. Me quedó muy claro que la realidad no hay otra forma que en otras iglesias, lo que nos hacen creer o lo que quieres saber, te lo decimos ahí. Pero aquí lo único lo que han dicho los pastores es la verdad. Cristo viene, hermanos. Es todo. Buenas tardes, mi nombre es Mariana García, soy de Encuentro y Conexión Celaya. Bueno, para mí algo que impactó mucho mi vida es de que comentando lo que dijo el pastor Toño, hemos perdido el tiempo. Hemos perdido tiempo buscando el hilo negro cuando no lo hay, ¿no? Pensando en que hay muchos problemas cuando el problema solamente es uno, ¿no? Que Jesús que el ser humano estamos separados de Dios y que a veces decimos, bueno, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es la raíz de esto? La raíz y el problema es solo uno, pero también la esperanza es de que la solución solo es una, y que es quién es Cristo y qué es Cristo para mí. Y cuando yo entiendo eso, que quién es Cristo y qué es Cristo para mí, yo voy a poder compartir al Cristo verdadero, no a un Cristo de prosperidad, no a un Cristo salvavidas, no a un Cristo de conveniencia, no a un Cristo apagafuegos, sino al verdadero Cristo. Y cuando yo comparto al verdadero Cristo, porque yo sé quién es el verdadero Cristo, las cosas cambian, y creyendo firmemente en que Él viene por segunda vez, y que las promesas que había en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo, y yo puedo ver y creer eso, también puedo creer que Él va a venir. Amén. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, yo soy Ricardo Reynoso de la ciudad de Celaya, venimos de Encuentro y Conexión, y en verdad estamos muy contentos porque algo importante es volver al fundamento, y predicar de este fundamento, y el encontrar que para poder evangelizar necesitamos conocer el Evangelio. Muchas veces nos hemos perdido en la estrategia, pero no conocemos al dueño de la estrategia. Y esta parte nos ha devuelto, la verdad, el fundamento, el principio para poder llevar a cabo el llamado al cual todos nosotros hemos sido, ¿no? Que es el llamado de la reconciliación. Y es donde nosotros podremos caminar en el propósito del Señor para poder alcanzar. Dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido, y nosotros somos esa extensión, pero para poder hacerlo necesitamos conocer el Evangelio.
Y hay algo bien importante, dice la palabra que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entiendo ahora esta parte, ¿no? De que dice la palabra que el Evangelio de Dios es poder. Entonces ahora vamos con ese entendimiento y hacer la voluntad de Dios. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carmen, vengo de Celaya, también estoy en el grupo de Encuentro y Conexión. Yo también tengo poco de entrar a esta congregación. Mi deseo es conocer más a Cristo. A mí me impactó todo, el hecho de saber que Cristo es el Evangelio, yo lo desconocía, la verdad. Me impacta saber que desde tantos tiempos ha habido apóstoles que han estado buscando la palabra, tratando de que toda la gente la comprenda y la entienda. Y me conmueve saber que no lo hemos entendido, que estamos faltos de fe y que estamos separados del Señor. Y que Él de algún modo siempre nos está llamando y que no escuchamos y que nos mandó a su Hijo por su amor infinito que nos tiene y que aún así no lo creemos. Entonces a mí me impactó eso y el creer que está por venir y que está haciendo todo lo posible para mandar su palabra, para que toda la gente sepa que el único que nos ama y que dio su vida por nosotros es Él. Buenas tardes, mi nombre es Jessica, también vengo de Celaya, de Encuentro y Conexión. Y bueno, pues precisamente el día, yo les platico que anoche antes de dormir, oré un poco con el Señor. Y le pregunté que yo qué hacía aquí o qué propósito tenía Él para mí, porque yo muchas veces no entiendo las pruebas que pone en mi vida. Y hoy realmente me contestó y me hizo entender que el momento es hoy. Hoy entendí porque muchas veces he escuchado que dicen que la iglesia está dormida y entiendo que yo mucho tiempo he estado dormida porque cuando he escuchado que dicen es que ya viene, yo he sido de las personas que dicen no, todavía no quiero que venga. Entonces hoy me di cuenta que Dios me ha hecho pasar por una metamorfosis porque Él desea que yo sea parte de las personas que puedan predicar ese evangelio, que pueda profetizar, que ha puesto personas en mi camino, las cuales me he dado cuenta que necesitan de Él. Y hoy me hizo entender el origen del por qué Adán y Eva, por qué el fruto. Y fue chistoso porque cuando mencionaron lo de Adán y Eva dije, bueno, ¿por qué Dios desde un principio nos puso a prueba de si tenemos fe en Él o no? Entonces entendí que el principio que yo creía que era el principio está antes del principio. Y no sé, es como, no, me despertó mucho, sinceramente. Entonces estoy contenta. Realmente no sabía exactamente a qué venía hoy, pero Dios me dio una respuesta de lo que anoche platicamos y eso, no sé, me mueve, me llena de alegría y me da gusto conocer a más personas que están en este mismo sentido. Entiendo por qué hoy estoy aquí y no sé qué más venga el día de mañana para mí, pero hoy entiendo que el propósito que Dios está poniendo en mi vida. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Natalia, también vengo de Celaya, de Encuentro y Conexión. Y sí, a mí me movió también muchísimo desde que la primera persona de Corea también habló. Me di cuenta que los subsecuentes, todo es un hilo, se hiló, porque me llamó mucho la atención y le comentaba a los pastores, me lo comentaba al pastor Ricardo, le digo, me llama mucho la atención cómo
de Génesis se iba hasta Apocalipsis y así subsecuentemente, pero todo terminaba en un solo punto, Cristo. Y eso me abrió fuertemente. Yo también tengo muy poco tiempo en la iglesia y he tratado de conocer mucho la palabra. El pastor ha platicado mucho conmigo y con mi familia. Ella también es parte es mi hija y nos ha abierto mucho espiritualmente. El Señor se mueve misteriosamente porque me doy cuenta con lo que he aprendido que el Señor comenzó no todo en Él porque Él es infinito, sino con el ser humano desde Génesis. Y todo me abrió a darme cuenta que desde Génesis todo el proceso era para llegar a nosotros sus hijos, a conocer no solo la verdad, sino a la verdad. Eso, a la verdad. Cuando descubro que hay una gran diferencia, conocer la verdad, que es la Biblia, a la verdad que es Cristo. Eso arrasó con todo. Y me llamó tanto la atención más porque dice, uno de los pastores dijo, la Biblia se escribió para no saber, sino para creer. Y eso me preocupaba antes de conocer esto, porque es que yo no conozco todo, es que yo quiero aprender más y creo que nunca voy a terminar, porque hay mucho. Y lo último, solo hay un evangelio. Aunque viniera un ángel a decirles otro evangelio, ténganlo como anatema. Y me he encontrado, y yo era una de esas personas que equivocadamente había tomado otros cursos, que creían que venía de Dios, y hoy sé que me abre mi corazón el Señor, que así como yo equivocadamente no conocía, cuando creía no conocía a la verdad, esta es parte de mi misión. Aquello que me había equivocado yo, que creía que venía de Dios, si no eran otros famosos cursos, ese es donde también el Señor me pone. A esas personas también darle mi testimonio para que conozcan a la verdad. Gracias. Buenas tardes, yo soy Elide, vengo de León, Guanajuato. Hace poquito he estado viniendo a la congregación. Para mí ha sido placentero el día de hoy estar con ustedes. Yo ayer no sabía que iba a venir y pues aquí me tienen. Vine con mi suegra y pues la verdad para mí fue placentero escuchar y reafirmar que Dios es todo. Dios es lo primordial en nuestra vida. Dios siempre está y nunca nos deja, aunque muchas veces nosotros lo tomamos como conveniencia. Venimos y ay Dios, ayúdame, o ¿por qué no me ayudas ante tal enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el otro? Y nada más nos la pasamos quejando. No vemos lo bueno que hace por nosotros. Tal vez eso no es para nosotros. Nosotros le pedimos, ay Dios, que nos saquemos la lotería, pero eso no es para nosotros y eso no nos va a dar la vida. La vida es Dios y Dios siempre está con nosotros, siempre nos va a acompañar. Y ahora sí que dio la vida por nosotros. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir más si Dios se sacrificó? Dios dio todo por nosotros y nosotros no dar nada por Él. Eso sí es triste. Entonces pues tenemos que unirnos y pues quiero decirles que Dios los bendiga y gracias por permitirme estar este día con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Laura. Pues a mí lo que me ha impactado más, porque últimamente he compartido a gente que, bueno, yo tengo mucho amor ahora por la gente que está perdida en verdad. De ahora que conozco más, que estoy conociendo más, y esto me ayudó muchísimo, porque dicen, ¿qué es la salvación? Nosotros les queremos mostrar la salvación de Dios, pero a veces de tantas cosas no sabemos cómo y no, a lo mejor los confundimos más, pero ahora me quedó claro que dice, el evangelio es la salvación,
creer en el Evangelio, buscar a Dios ahí en el Evangelio. Ahí está Jesús desde un principio, que es el todo, lo que Él dio todo, es el núcleo, y llevar ese Jesús, que lo conozcan, que Él es nuestra vida, Él lo es todo. Y pues yo quiero esforzarme más para conocer realmente, creerlo yo, para que ellos también lo puedan creer en ese Dios maravilloso, en ese Jesús que dio su vida por nosotros, que no se diluya ese evangelio, como dicen los hermanos, que se está diluyendo. Ahora andamos en tantas cosas la iglesia, que en verdad se está perdiendo lo primordial, la salvación, que crean y busquen a ese Dios que nosotros lo conocemos ahora, que nosotros lo hemos encontrado, que ahora la gente lo conozca igual que nosotros, en el evangelio, que se agarren de ahí y que no hay otra, sino que tengan esa salvación para lo mismo, para que ahora nosotros lo compartamos, lo llevemos también a las demás personas a través también de nuestro testimonio. Muchas gracias. Yo soy Guadalupe López, soy de casa de Dunamis, y yo no pude estar antes aquí, llegué más tarde, pero llegué a las últimas 2 predicaciones y creo que aprendí algo que yo ya creía, pero hoy que escuché, hoy lo creí. Y es que, ¿quién es el Cristo? El Cristo es el Hijo del Dios viviente, es el que murió por mí, por todos, el que murió por mis pecados. Y ahora yo he hablado a algunas personas la palabra, pero creo que algo me faltaba. No era como yo lo he hablado quizá, pero hoy sé que algo pasó en mí y hoy sé que quiero hablar de su palabra, gritarla, hablarla, no sé. Tengo que hacerlo de alguna manera porque eso es lo que me nace, hablar su palabra y amarlo. Y yo sí quiero que venga ya que Cristo. Yo sí quiero y espero su venida y quiero estar bien con Él. Ese es mi propósito de aquí en adelante. Algo pasó, pero lo que escuché me llenó de algo muy dentro de mí, una fe muy grande, y le amo a Jesús. Gracias. Buenas tardes, yo soy Gerardo Vargas, también aquí de Dunamis, y pues hemos aprendido el día de hoy algo muy interesante, muy importante, que a lo mejor habíamos pasado por alto. El verdadero evangelio pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el todo en todos, y ese es el verdadero digno para siempre, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que enfocar nosotros la difusión del evangelio, que es una parte fundamental, un compromiso muy grande. Todos aquellos que ya hemos conocido, ahora tenemos en nuestras manos ese compromiso, ¿verdad?, de llevar el evangelio a toda criatura, porque nos incluye a todos nos incluye el llevar el evangelio a todos las criaturas, todas las personas que estén dispuestas a escuchar, y aún así hasta a los que no quieran escuchar, ¿verdad? Todos hay que decirles quién es el Cristo. El Cristo es el Hijo del Dios verdadero, y en ese nombre, que es sobre todo nombre, hay que predicar, ¿verdad? Hay que hablar del Cristo bendito y darle gracias a Dios porque nos ha permitido este día conocer esta maravillosa doctrina. Gracias a todos los hermanos que se dedican a su tiempo, ¿verdad? Y todo su compromiso aquí a servir a Dios, y esperemos que nosotros también seamos contados entre ustedes. Gracias, ese es el compromiso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paulina, yo soy de León, pero ahorita venimos de Mazatlán, mi esposo y yo. Llegamos un poquito tarde, pero veníamos con todo el corazón dispuesto, y pues, ¿qué entiendo por evangelio? Ahora sé que el evangelio no es un mensaje, sé que el evangelio es una persona, y es Jesús quien es el Cristo. Es mi rey, es mi profeta, es mi sacerdote. Sé que el Padre le plació revelarnos esta verdad para cumplir su propósito. Nuestro propósito, pues entiendo que es el ministerio de la revelación. Algo que me impactaba de la última exposición es que el pastor decía que las iglesias están
preocupadas armando un templo, yo estaba preocupada por mis propios placeres, por mis propios gustos, y no precisamente algo malo, pero por mi propia voluntad. Y ahora el Padre me ha permitido, Él ha puesto el querer y el hacer en mi corazón, y es entregarlo todo por Él. Quiero correr con esta fe porque creo verdaderamente que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios y ese quiere entregar su vida. Creo que los hijos de Dios nos posicionamos en te quiero dar, no en qué me vas a dar, porque Él ya dio todo por mí. Entonces, pues, es todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Silva y pues creo que mi esposa ya dijo todo. Nada, que Dios venía tocando ya a nuestras vidas desde hace tiempo. Yo me resistí un poquito, pero yo creo que el día de hoy tuve el impacto que necesitaba. Gracias y yo tomo esta verdad para mi vida, para mi familia. Entonces, pues nada, a darle, ¿no? Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Ángeles. Soy de aquí de la congregación de Dunamis. Tengo ya algunos años de conocer del Evangelio, pero el día de hoy realmente para mí fue algo muy hermoso. Tener en claro, ¿verdad?, lo que es el Evangelio, lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el Nuevo Testamento, que es Cristo. Escuché 2 veces y sé que en el Antiguo Testamento Dios dijo el gran yo soy, y en el Nuevo Testamento se volvió a repetir una cita, ahorita no la tengo, pero la escuché y realmente Él es el mismo, ¿verdad? Él es el Dios que salva, Él es el Dios que perdona, Él es el Dios que sana. Estoy maravillada, le doy gracias a Dios porque de la gracia que yo recibí hace algunos años, ahora le pido a Dios hacer su voluntad y poder compartir con aquellas personas que pues tienen mucha necesidad, ¿verdad? Y le pido a Dios que esto se quede en claro en mi mente y en mi corazón. No sabemos, dice la palabra, cuándo va a venir nuestro Señor, ¿verdad? Pero yo le pido que dejen claro en mi corazón como que ya está aquí, para no detener nuestra boca, para no detenernos el hablarle a los demás y predicar que Cristo viene pronto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Tomás y nosotros venimos de un pueblo de Toluca, que es Estado de México. Pues primeramente yo le doy las gracias a Dios porque nos ha permitido estar nuevamente aquí con ustedes, con nuestros pastores y pues nosotros hemos aprendido, mi esposa y yo hemos aprendido que la palabra pues tiene poder. La palabra lo dice que en la Biblia nosotros hemos ido a predicar, tocar puertas y compartirle lo que es el Evangelio. Por ejemplo, desde Adán y Eva cuando pierde la visión del hombre, pero Dios, Adán y Eva había perdido todo, pero manda a su Hijo Jesús, que es el Cristo, a restaurar, a dar vida eterna a cada uno de nosotros. También hemos perdido esa visión, pero en esta palabra que nos trae los coreanos o nuestros pastores, pues nos mueve, nos vuelve a renacer nuevamente esta palabra, porque esto es lo que necesitábamos. Para mí, porque nosotros compartimos de un Jesús, o el Evangelio, la mitad, no es completamente lo que es realmente Jesús, que es el Cristo. Nosotros hemos ido a compartir varias personas que son católicos con idolatría y ahí choca uno. Ellos dicen que creen, pero no creen realmente que Jesús es el Cristo. En la misma palabra dice que
que Él es el camino y la verdad. Nadie va al Padre que si es por Jesús, y la gente dice que por su virgencita o por tal imagen o esto y el otro, y no es eso, sino que nosotros llevamos la palabra y enseñarle lo que realmente es el evangelio. A pesar de tanto ahorita que veníamos también, pues tanto problema, tanta dificultad, Satanás pone traba para no venir a aprender de la palabra, que es la palabra de Dios. Y pues gracias por estas palabras y que hemos aprendido, y la batalla está allá afuera. Aquí es venir a aprender lo que es la palabra, y la batalla está afuera. Gracias. Puede pasárselo allá. ¿Quieres empezar? Buenas tardes a todos. Soy Rudolf Schneeberger. Un poquito complicado, pero no es grosería, es mi apellido. Vengo del otro lado del charco, de Suiza, de un país lejano. Tengo 30 años viviendo aquí en México. Agradezco mucho la oportunidad. La oportunidad que tengo a mi edad de conocer a Cristo, a mi edad de poder invertirle tiempo a Cristo, de tener el tiempo que me da Cristo para poder compartirle con los demás. Viví en el mundo, viajé mucho, pero gracias a Dios llegué a esta congregación. Realmente le doy muchas gracias a nuestro pastor, que es una persona que realmente nos motiva a crecer. Yo me acuerdo cuando le dije que había estudiado el ministerio, mucho me hace falta, poco conozco, pero él me motivaba, me decía: ¿y cuánto predicas? Y yo me echaba para atrás, como que predicar. No me sentía preparado y le daba larga hasta el día que me dijo: ¿sabes qué? El 6 de diciembre vas a predicar tú. Y para mí fue un cambio muy fuerte. Empecé a realmente crecer. Y hace poco, bueno, hace como 4 años me nació la necesidad de hacer algo por los demás, buscar en cierta forma apoyar una misión. Y pues ahí conocí al doctor Luis Hurtado, que trabaja en una misión con los Chiwi, o los más conocidos Pames, ahí en la sierra de San Luis Potosí. Y intentamos ir en varios viajes, como decía el hermano, muchas cosas, muchas trabas hay cuando uno quiere trabajar en la obra de Cristo. Y nos habían predicado que tuviéramos paciencia, que las cosas se iban a complicar. Y de hecho, sí se complicaron. Mi segundo viaje a Luisachán, me accidenté, tuve una triple fractura del tobillo, pero no me detuvo a trabajar. Terminé mi trabajo allá y realmente fue un milagro, porque mi pie está como nuevo. Bueno, no como nuevo, tiene 60 años pues, pero está listo para la obra de Dios. Y el día de hoy pues agradezco porque realmente estas reuniones nos hacen crecer, nos hacen entender lo que es realmente Cristo, qué es el Evangelio. Hoy para mí fue muy claro que todo el Viejo Testamento habla del futuro de la venida de Cristo, que no podía ser una persona sencilla ni cualquier persona. Sí, cualquier persona puede nacer en Nazaret, pero
tenía que ser la persona específica, especial, tenía que estar el Hijo de Dios, nacido en una virgen, sin ningún pecado, tenía que morir en la cruz. Cuando él fue sacrificado, pues era una persona era el cordero perfecto, sin mancha, fue sacrificado para el pecado de nosotros, para que nosotros tengamos la oportunidad de estar aquí en un templo, escuchar la palabra de Dios y crecer en ella. Para mí hoy también fue muy claro la importancia que tiene la predicación del Evangelio de Cristo, porque he escuchado predicadores que predican, por casualidad mencionan a Cristo. Entonces yo creo que a nosotros que tengamos la oportunidad de predicar a los demás es sumamente importante que sepamos lo que es el Evangelio y que realmente nos pongamos a estudiarlo a fondo, a escudriñarlo, para que nosotros realmente tengamos las palabras adecuadas para transmitirles a las personas que quieren recibir a Cristo. Y otra cosa que quisiera decir, el nacimiento de Cristo se festeja, pero deberíamos festejarlo cuando nace en nosotros, porque es el punto importante, cuando nace dentro de nosotros, cuando nosotros nos embarazamos del Espíritu Santo, que lo tengamos dentro de nosotros. A partir de ahí nosotros deberíamos vivir, porque vivimos a partir de ahí. Y yo agradezco mucho a todas las personas, los pastores que se dedican, toda su vida se han dedicado a salvar almas. Pues les agradezco mucho que me den a mí también la oportunidad de entrar a este círculo de amigos, pastores, y que podemos hacer algo por los demás y buscar las almas, como Pedro era pescador, extender mi red para pescar y atraerme mis almas. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Yolanda Cárdenas. Este momento, este día ha sido muy especial porque entiendo el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, que todos los que estamos aquí entendamos que la única manera de poder llegar al Padre es a través de Cristo, y que si nosotros queremos llegar al Padre, tenemos que compartir esta verdad, esta salvación, y que la salvación es única. Y por tanto, si nosotros amamos a los demás, si amamos a nuestro prójimo, tenemos el deber de compartir esa salvación. Y si ustedes vieran cuánta necesidad tiene la gente de que le hablemos de Cristo. Yo al principio les hablaba de la palabra a la gente y me costaba mucho trabajo preguntar si querían recibir a Cristo. Pues ahora ya no me tardo. A quien conozco, ¿quieres recibir a Cristo? Y es increíble que te dicen sí, y hacen la oración de fe. Ahora ya no vamos a perder más el tiempo diciendo versículos completos. Hay que ir con el prójimo, demostrar el amor, que realmente si tenemos nosotros amor, lo podemos dar fácil, porque así es Cristo. Cristo se mueve de una manera hermosa dentro de nosotros. Entiendo que cada uno tenemos nuestros dones, y que el ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, ese es el don que tenemos. Tenemos que ir a esos lugares para que realmente venga Cristo. Tenemos que
predicar el Evangelio si realmente queremos que Cristo venga. Nos urge que Cristo venga. Cristo tiene que estar aquí. No tenemos que esperar a ese tiempo de dolores, a ese tiempo de parto. Nosotros con nuestro amor podemos agilizar esa venida de Cristo. Entonces cada uno de nosotros tenemos ese don de evangelizar y a mí me queda claro que tenemos que ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Gracias. Hola, bueno, yo soy Aarón, yo soy también de casa, soy aquí de Dunamis. Poniéndome a pensar en todo lo que ha señalado el Espíritu en cuanto a Jesús como el Cristo, lo que me impacta son varias cosas. Lo voy a decir lo más rápido que pueda. Él ya nos protege, Él ya es nuestro Rey, Él ya nos provee, Él ya cubrió esa parte de nuestra vida. Ya no hay necesidad de que nosotros busquemos por fuera, porque Él ya cubrió la parte también del profeta, de la palabra misma en nosotros, porque de hecho dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu de Jesús, el profeta vive dentro de nosotros y a través de Él nosotros escuchamos la voz de Dios y ese sacrificio. Si nosotros pecamos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora por medio de su sacrificio, el pecado no es obstáculo, el diablo no es obstáculo, prácticamente no hay obstáculos. Tenemos el camino libre para poder entrar al trono, para poder tomar de su reino, para poder vivir en su reino. Y algo que me han mencionado, el camino ya está libre. Sí hemos perdido mucho el tiempo. Como iglesia sí hemos perdido mucho tiempo. El camino ya está. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso al Evangelio, que es poder, que vive dentro de nosotros, porque nosotros al tener acceso a Jesucristo, a tener comunión con Él, la palabra misma vive dentro de nosotros. Y cuando nosotros salimos a compartir esa palabra de poder, llega a los corazones de las personas y toca sus vidas y transforma sus vidas. Hemos perdido mucho el tiempo en ensimismados. Hemos perdido mucho tiempo en nosotros mismos, lo que decía una hermana, en nuestros propios deleites. Cuando ya acabamos de ver que Jesús ya lo cubrió todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya lo que nos toca es buscar que su reino sea establecido, porque nosotros ya vivimos en ese reino. Y otra cosa, mucho tiempo he escuchado de otros predicadores y hoy lo escuché también bastante, el amor que uno tiene por la segunda venida de Jesucristo. Yo digo que si nosotros amamos a Jesús, si nosotros nos deleitamos en su presencia, si nosotros sabemos que en Él tenemos bendición, cuánto y más cuando Él venga y establezca su reino aquí. Cuánto y más viviremos bien con Él, viviremos disfrutando de su presencia, deleitándonos en Él. Dice la palabra que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Es un deleite estar con Él. Ahora imagínense eso en nuestros corazones, llamándonos: Señor, quiero que estés aquí, porque ahorita estamos teniendo una probada. Gracias a que Jesús murió y a que Jesús, como el Cristo, sustituyó esas necesidades que nosotros teníamos, ese hueco que solamente Dios podía llenar, Él lo sustituyó. Ahora imagínense Él viniendo. Yo digo que una de las cosas que nos debe de llevar a buscar su presencia, a congregarnos como iglesia para escudriñar de su palabra y a salir a compartir de quién es Él, es eso, el anhelo de que Jesús venga, de que Jesús entrone y de que Jesús por fin podamos ver la plenitud del Dios. Porque de eso se trata esta historia, de que algún día Jesús va a venir a reinar y nosotros acabaremos como su novia con Él juntamente. Ahora disfrutamos con Él, imagínense en la eternidad. Va a ser glorioso y eso nos debe de alimentar. Señor, quiero que vengas. Por eso le comparto a mi vecino, por eso le comparto a mis amigos, por eso no me da vergüenza decir que soy cristiano y no me da vergüenza el evangelio, este evangelio de Jesús como el Cristo, consumando la palabra de Dios desde Génesis hasta el final de la historia. No me da vergüenza porque sé que si yo comparto de quién es ese mi amado, Él va a venir.
Eso yo digo que debe de ser el aliciente para que las iglesias crezcan, para salir a predicar, para juntarnos como nos estamos juntando hoy, para escudriñar su palabra y buscar de su presencia, para llenarnos de ese Cristo, y ese Cristo ir a arrojarlo a la calle, ir a arrojarlo a la gente que lo necesita, para que el reino de Dios sea establecido y Cristo venga por segunda vez. Amén. Bueno, básicamente es eso. Gracias, bien breves. Gracias. Quisiera hablar mucho, pero no, ya hablaron todos mucho y quiero nada más simplificar. Aquí el pastor decía que lo que más había impactado a nosotros en lo personal, he tomado varias cosas de lo que he estado oyendo que a mí en lo personal me impactó. Yo tenía días orándole al Señor, diciéndole: Señor, dame amor por tu evangelio. Yo siento dolor cuando me doy cuenta que la gente sufre. Yo me duelo cuando veo el sufrimiento, la escasez de la gente. Dame pasión por tu evangelio, que no me sea indiferente la necesidad de esa gente que se pierde. Y oraba. Por mi trabajo conozco mucha gente, y cuando Dios me daba ese momento de hablarle a la gente de Él, lo hacía y me venía bien contenta. Señor, gracias porque me diste ese momento. Pero como alguien lo mencionó, o varios, faltaba algo que sellara, algo que primeramente a mí me impactara, algo que estaba faltando. Hoy lo aprendí, a presentarles a ese Cristo Jesús vivo. Ahora entiendo realmente que el propósito de la iglesia es ese, es la gran comisión. En ningún otro pasaje, y me pueden corregir, no sé, aquí hay muchos pastores, no hay otra gran comisión, es esa, no hay más, la gran comisión. Y hoy el Espíritu Santo me la ha metido en el corazón, y yo voy a orar para que esto en mi vida, yo estoy hablando en mi vida personal, cada quien ya sabe lo que recibió, en mi vida personal realmente esto se haga algo diario, algo cotidiano, algo que no me deje vivir en paz, sino hay un día en que yo predique el evangelio a alguien, que no sean palabras vanas, que yo me tome ese tiempo, que yo me esfuerce por llevar un alma a Cristo. Yo me voy con eso. Puedo hablar mucho y decir todo lo que me impactó, porque fue mucha la enseñanza de cada uno de ellos, me llevo algo de cada uno de ellos, pero es lo que yo les quiero compartir. Yo me voy con ese compromiso. ¿Con quién? Es Dios y soy yo, nada más. Pero sí quiero que sepan que me sirvió muchísimo, muchísimo haber escuchado todo esto. Me va a servir porque realmente ahora ya sé de qué se trata, que iba bien pero faltaba algo, y yo les doy muchas gracias primeramente a nuestro Señor por permitir que yo hoy estuviera aquí. En mi carne, en mis fuerzas, en mi capacidad no lo hubiera hecho, nunca me tomo tanto tiempo, pero yo lo decidí porque había una inquietud en mi corazón desde hace tiempo, y hoy Dios confirmó muchas cosas, muchas, entre ellas las que les estoy compartiendo, muchas cosas personales, y me voy bien contenta, bien agradecida con Dios, y yo les doy las gracias a ustedes, a nuestro pastor, gracias a Dios por este tiempo, por este momento, por esta vida. Gracias. Aquí no. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rosario. Pues yo le doy muchas gracias a Dios primeramente porque pues me sacó de un mundo del cual andaba en pecado, pero le doy muchas gracias a Él porque ha tenido también mucha misericordia de todos nosotros. También le doy gracias por la ida del pastor Fabián, que nos ha invitado a estos 3 seminarios con que hemos venido. Entonces, también nosotros, como dijo mi esposo hace rato, estamos allá en un pueblo predicando el evangelio. Entonces, lo que Dios quiere es que se extienda el reino de Dios a todas las personas que no conocen de Dios, porque pues es tristemente estar separados de la gloria de Dios como humanos que somos, pero Dios, que ha tenido tanta gracia y misericordia, pues aquí estamos nosotros dispuestos para salir y predicar que Jesús es el Cristo.
Entonces, le damos las gracias también a los hermanos de esta congregación, al pastor, a todos los pastores que nos han predicado y nos están compartiendo estas lecciones que en el cual nos sirve a nosotros como matrimonio para llevar a todas las personas también que lo necesitan. Y pues muchas gracias y a echarle ganas porque Dios es el Rey de Reyes, el quién es, quién fue y el quién vendrá. Amén. Bueno, pues